Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos contentos de estar con ustedes. Me ha correspondido la sanidad, curación y el poder del Espíritu Santo. Y lo primero que tenemos que mirar es el modelo perfecto. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo Jesús, ¿cierto? Y vamos a ver algo que el Señor, la forma como Jesús actuaba y esperaba que los discípulos llevaran a cabo una obra similar a la que él estaba haciendo. Porque lo que él hacía era lo que el cielo quería que nosotros los seres humanos hiciéramos. Cuando él estuvo aquí en la tierra, vino para liberar al hombre de las prisiones del enemigo. Muchos se encontraban enfermos, pero esa enfermedad que tenían había sido consecuencia de una vida pecaminosa. Y estas enfermedades, no solamente físicas, sino más que todo había sido una enfermedad espiritual. Y entonces aquí nos viene hablando acerca de un paralítico. Dice que este paralítico, por su enfermedad, buscó el apoyo de los médicos, de los fariseos, pero ellos lo declararon incurable, y dice que había gastado mucho dinero y no había obtenido ninguna sanidad, pero él había oído que Jesús había sanado a muchas personas. Entonces nació ese deseo de buscarle, pero también se acordaba que esa enfermedad había venido porque él había abusado en su vida y tenía ese sentimiento, ese remordimiento, pero decía, pero finalmente si no voy, pues también pierdo esa oportunidad. Entonces llamó a los amigos para que los amigos lo apoyaran y entonces pudiera tener ese encuentro con Jesús. Él tenía más que todo una enfermedad del alma, sentía ese malestar porque se sentía indigno, porque esa enfermedad había sido consecuencia de su pecado, de su desobediencia. Pero aquí vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el relato, y lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 5, del verso 17 al 20. Sigue más adelante, pero vamos a ver hasta ese momento. Lucas 5, del 17 en adelante. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando. Cuando dice él, estaba refiriéndose a Jesús. Y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba allí para sanarlos. Pero estos fariseos algunos venían para tentarle. Pero aquí dice que el poder del Señor estaba para sanar, o sea, para hacer sanidad. Pero estos hombres no venían con ese propósito, ¿no? Sino de entrampar a Jesús, a ver qué podían encontrar para atacarlo. Y aquí unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban meterle y ponerle delante de él. Supongo que eran los amigos. Esta historia ya la hemos oído mucho, la hemos visto en la palabra de Dios, pero aquel hombre tomó la decisión y le dijo a sus amigos: bueno, yo deseo encontrarme con Jesús, sé que el Señor ha sanado a muchas personas, yo sé que he desobedecido, pero esta es mi oportunidad
y no quiero dejarla pasar. Entonces, dice que en el versículo 19, dice, y no hallando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron a la azotea y por el tejado lo bajaron con el techo y lo pusieron en medio de ellos delante de Jesús. Ya el Señor Jesús estaba hablando allí con estas personas cuando en un momento aparece este paralítico y sorprende a las personas que estaban allí porque apareció de un momento a otro. Entonces, cuando hay una necesidad, nosotros buscamos toda la manera de que las cosas se puedan solucionar, ¿sí? Y aquí vemos el deseo también de los amigos de este paralítico de buscar, de ayudar a su amigo y no teniendo oportunidad de llegar a Jesús, dice que lo bajaron a través de unas cuerdas por el techo. Y entonces, dice en el verso, dice, al ver la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Cuando el paralítico oyó estas palabras, dice que fue como música a sus oídos. En ese momento, ese dolor, ese pesar que tenía, esa congoja que tenía, desapareció. Y él, en ese momento, él ya no quería si iba a morir o si iba a vivir. Para él no era tan importante porque él no había sentido esa paz, ese gozo que sintió en ese momento. Entonces, eso era lo que él deseaba, que el Señor hablara, y eso fue lo que llegó a su corazón. Tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a murmurar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso lo sabemos nosotros, ¿cierto, hermanos? En la palabra de Dios, el único que puede perdonar pecados es Dios solamente, ¿cierto? Hemos oído que los hombres se han abogado esa pretensión de perdonar pecados cuando el Señor no los ha autorizado. Nosotros podemos hablar del pecado para que se arrepientan y confiese sus pecados delante del Señor. También cuando una persona está pidiendo la unción, necesita ser ungida, ¿cuál es el método que hace el anciano o el pastor? Llevarlo a hacer un recordario de la vida, de las formas que él se ha apartado del Señor, a humillar su vida, confesar los pecados delante de Dios y de esa manera poder tener la paz que necesita en ese momento. Entonces, a partir de ese momento, aquel hombre sintió ese gozo, pero los enemigos estaban cuestionando a Jesús porque dijeron que estaban blasfemando. ¿Ustedes creen que Jesús estaba blasfemando? ¿Por qué ellos dijeron que solamente Dios podía perdonar pecados? Porque así era, ¿cierto? Pero lo que pasa es que ellos no sabían que Él era Dios. Y Jesús, percibiendo el pensamiento de ellos no lo habían dicho, pero ellos ya habían pensado, les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, en otras palabras dijo, es que yo soy Dios. El Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante se levantó en presencia de ellos y tomando el lecho en que había estado acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Yo creo que el milagro más grande que podemos experimentar
o que el ser humano puede experimentar es la conversión, de estar separado de Dios y entregar su vida al Señor y pertenecer al pueblo del Señor, entrar en esa comunión con Dios que se había separado. Este hombre experimentó ese gozo, ¿cierto? Y aún más recibió, por ende, la sanidad física. El Señor no hace nada incompleto. Él lo que hace, lo hace completo. Él está dispuesto primero a darnos la sanidad espiritual y por ende viene la sanidad física. Muchas veces las personas buscan solamente la sanidad física y van a tener una recuperación no totalmente bien, porque si no hay sanidad espiritual, difícilmente hay una sanidad física completa. Por eso nosotros, cuando estemos en dificultades, problemas de salud o cuando estemos orando por alguien, tenemos que pedir primero la sanidad espiritual de esa persona, la sanidad espiritual nuestra, para que el Señor pueda obrar de una manera especial en nuestra sanidad física. Entonces, qué importante es que este paralítico pudo recuperar de su enfermedad, pero también tuvo una vida nueva a partir de ese momento, porque lo que no había podido hacer lo hizo en un instante. El Señor no tiene tiempo, no demora tiempo a veces para hacer una sanidad, sino en este momento fue una sanidad inmediata, total. A pesar de estar paralítico, en un momento ese hombre se levantó y tomó su lecho y anduvo, porque la sanidad fue especial. Entonces, hemos tomado primero esta parte porque tenemos que tomar el modelo de lo que el Señor hace para que nosotros podamos ver y el Señor enseñó también a los discípulos cómo debían de actuar. También nos viene hablando después que el Señor envía a 70 de los discípulos para que fueran a llevar el Evangelio. Y vamos a ver, dice que los envió de 2 en 2. Cuando nosotros salimos a hacer obra misionera, el plan del cielo es que nosotros vayamos de 2 en 2. ¿Por qué motivo? Porque mientras que el uno está hablando, el otro está orando. Y vamos a ver qué sucedió con estas personas. Vamos a ver en Lucas 10, el verso 17 al 20. Y dice: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y él le dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo os dañará. Mas no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sujetan, antes regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. O sea, más que pedir que el Señor nos dé poderes para hacer sanidad, es que estemos seguros que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida, ¿cierto? Escritos en el cielo. Entonces, lo más importante es que nosotros podamos recibir el poder del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, dice Hechos de los Apóstoles, pero más bien podríamos decir Hechos del Espíritu Santo. Vamos a ver el capítulo 3, en Hechos de los Apóstoles.
Vamos a ver la experiencia que tuvo Pedro y Juan. En este momento, cuando Pedro y Juan van al templo, ellos ya habían estado reunidos junto con los demás apóstoles pidiendo el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se había manifestado, pero ellos iban al templo allí a orar. Ellos sentían que no tenían ningún poder, se sentían sencillos, se sentían humildes, pero querían hacer la obra del Señor. Y vamos a ver estoy buscando Hechos y busqué fue Juan. Hechos 3. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la novena de la oración, y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, el cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera la limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo adentro, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. Entonces, cuando Pedro le dijo esto, el hombre se entristeció, dijo: pues ya no me va a dar nada. Pero estuvo pendiente cuando Pedro siguió hablando. Pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando de la mano derecha, lo levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y sabían que este era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y fueron llenos de asombro y admiración por lo que había sucedido. Entonces, en este momento vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo había llegado a la vida de estos hombres. Ellos no quisieron hacer alarde, pero sí querían dar algo a aquel hombre. Pero, como dice, no tenemos plata ni oro, pero ellos dieron de lo que tenían. Si nos piden a nosotros algo, ¿qué damos, hermanos? Es la pregunta. O en otras palabras, ¿qué tenemos para dar? ¿No? El apóstol Pedro y Juan dijeron: te damos de lo que tenemos. ¿Y qué tenían ellos? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Que nosotros podamos también, cuando nos piden algo, que podamos orar por una persona, que invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que realmente el Señor pueda hacer una obra en el corazón de estas personas, ¿cierto? Que podamos llegar a las personas de la manera que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Hechos 3, vamos a ver del 20 al 26. Dice: y él envía a Jesucristo que fue antes predicado, y quien ciertamente es necesario que desde el cielo de arriba hasta los tiempos de la restitución todas las cosas que él habló de Dios por boca de ellos y sus santos profetas, que han sido desde el principio del mundo. Dice hermanos, aquí ya no es esta parte. Lo que vamos a enfatizar en esta hora
es la forma como el Señor actúa cuando sus hijos tienen disposición de entregar su vida para ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Cómo los discípulos no solamente predicaban, sino también dice que la sombra de ellos mismos, al pasar por el lado de los enfermos, sanaba a los mismos enfermos. O sea, el poder del Señor se ha manifestado en cada uno de ellos. Y esto lo vamos a ver en Hechos 5, el verso 15 y 16. Dice lo siguiente: por tanto, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces vemos, hermanos, cómo cuando estos hombres recibieron el poder del Espíritu Santo, el Señor lo usó de una manera tan especial que aún la sombra de ellos podía sanar a estos enfermos. Y ellos podían predicar la palabra de Dios de tal manera que el poder del Espíritu Santo llegaba a la mente y al corazón de ellos y hacía la sanidad, como el modelo que habíamos visto del Señor Jesús, que primero hacía la sanidad del alma para luego hacer la sanidad del cuerpo. El Señor quiere que nosotros, como hijos suyos y en este tiempo, invoquemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos ser utilizados en la obra que el Señor nos ha encomendado. Como veíamos ayer al pastor Jesús Rueda, el Señor nos ha llamado a nosotros como canales para que recibamos el poder de lo alto y podamos llevar a las personas al conocimiento del Señor, mostrarles lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en las vidas de ellos. Una restauración total y una conversión total. Y esa será la forma como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, podemos finalmente terminar la obra. Humanamente no tenemos poder, somos un grupo pequeño, somos una manada pequeña, una iglesia pequeña, ¿cierto? Pero tenemos la promesa del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Señor quiere que nosotros anhelamos esa promesa de recibir el Espíritu Santo para ser usados de una manera prodigiosa para compartir este mensaje de salvación. A veces nosotros solamente pensamos en hacer la obra de una manera personal. No colocamos nuestra vida para que el Señor obre de una manera especial. En la capacitación que tuvimos, la primera parte que nosotros tenemos que hacer es orar al Señor para que el Señor nos dé el poder de lo alto y nosotros podamos llegar con el poder de Dios, y las personas van a ser receptivas. Al orar nosotros pedimos al Señor que ablande los corazones, que quite los prejuicios, de tal manera que cuando lleguemos ya la hora, el Señor está más dispuesto para que las cosas se lleven a cabo y se obre y se cumpla el objetivo, que es presentar a Cristo nuestro Salvador.
Hermanos, la promesa del Señor es que si nosotros, siendo pecadores, damos lo mejor a nuestros hijos, dice, si nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra, o un huevo, no le vamos a dar una serpiente, cuanto más nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos su Santo Espíritu. Permita que cada día, hermanos, podamos orar como individuos, como familia, en el grupo familiar o en los grupos pequeños. Generalmente la manifestación del Espíritu Santo se da en reuniones como estas, en reuniones de los grupos pequeños, grupos de oración, así como en la iglesia primitiva, ¿cierto? Se reunían de casa en casa y también en el templo. Y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Los añadía porque estos discípulos tenían el poder del Espíritu Santo y donde quiera que ellos iban, hablaban y la gente aceptaba ese mensaje, aceptaban a Jesús, demostraban que Él era el único que podía venir a rescatarnos. Nosotros también, hermanos, al tener estos desafíos como iglesia de evangelismo, hay blancos que hay que se proponen en la iglesia y a veces decimos nosotros de qué manera podemos cumplir una expectativa de estas, pero lo que nos ha faltado es más decisión en pedir la dirección del Espíritu Santo. Nosotros se nos ha dado la promesa, a los discípulos se les dio la promesa que antes de salir se reunieran unánimes en oración, y cuando ellos estaban en oración clamando la presencia del Espíritu Santo, dice que vino como lengua de fuego y se posesionó en la vida de cada uno de ellos, de tal manera que cuando ellos salieron de ese aposento alto, eran hombres transformados y guiados por el poder del Espíritu Santo, que ya no tenían temor, ya no tenían miedo. Antes se escondían. Cuando el Señor fue llevado preso, ¿cierto? Ellos se escondieron, estaban temerosos, pero el Señor les dijo que se reunieran y esperaran esa promesa. Esa promesa fue para ellos, pero también es para nosotros. Ellos tuvieron la lluvia temprana y la promesa es la lluvia tardía para nosotros en este tiempo. Y es el plan de Dios para que nosotros podamos terminar esa obra maravillosa que el Señor nos ha encomendado, que es proclamar el Evangelio de salvación. Pidámosle al Señor que cada día nos capacite y no cesemos de clamar por la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que tener una disposición permanente, orar, leer la palabra del Señor y tener nuestra mente enfocada en este plan de obtener la presencia del Espíritu Santo para que nuestras vidas tengan ese poder que hasta el momento no hemos tenido y que no hemos hecho la obra conforme es el plan de Dios. Que el Señor nos bendiga.